vamos a hablar de tres lectores voraces y que a mí me gusta llamarlos padres fundadores más que próceres. Me parece que es una palabra que hace más justicia, que tiene que ver con la gente que pensó el país tempranamente. Y ellos son Manuel Belgrano, Mariano Moreno y José de San Martín. Tres personas realmente nobles que dieron su vida por la patria y que les tocó vivir una época altamente interesante, donde el libro era un objeto curioso, difícil de acceder, que estaba en las bibliotecas y que había que tener ciertos recursos para poder acceder a un libro. Y también una época extraordinaria de la humanidad, donde empezaba a conmoverse los cimientos de la monarquía, de los estamentos, que fue la etapa de la enciclopedia, de la Revolución Francesa, que vivieron tan intensamente. Tanto Mariano Moreno como Monteagudo, como Castelli, eran de familias más pobres y por lo tanto estudiaron en Chuquisaca, esa gran universidad heredada de los jesuitas en la actual Bolivia. Belgrano, en cambio, venía de una familia rica y pudo estudiar en Salamanca, en Valladolid, en un momento altamente interesante porque él llega a Europa en 1789, es decir, en el momento que se está produciendo la Revolución Francesa. Y por lo tanto hay a disposición una gran cantidad de libros, por supuesto no a disposición en los claustros de Salamanca, que eran extraordinariamente conservadores, sino en los bares, en los alrededores, en las reuniones de estudiantes, donde circulaban los libros de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu. Pero Belgrano particularmente es una persona que se interesa, estando en Europa, en España particularmente, por varios temas, empezando por la economía, lo que empezaba a llamarse en ese momento la economía política. La economía política está muy bien definida por Michel Foucault, ¿no? Como la entrada de la política a la economía, la política puesta al servicio de la economía y la economía puesta al servicio de la política, dice Foucault, justamente en 1776, un año muy importante para la historia de la humanidad y para América, porque es el año de la Revolución Norteamericana. Adam Smith publica La riqueza de las naciones, un libro que va a ser muy leído y que va a hablar de un cambio sustancial en la manera de ver la economía, ¿no? En ese momento estaban muy en boga los fisiócratas, que eran autores españoles, italianos, franceses, que planteaban que la riqueza de la tierra estaba en la tierra justamente, la riqueza económica estaba en la tierra, en las industrias extractivas, la agricultura, la minería, y muy por el contrario, Adam Smith va a plantear de una manera revolucionaria que la riqueza de las naciones, como llamaba su libro, estaba en el trabajo, en la capacidad de transformación de esas materias primas. Esto le va a resultar altamente interesante a Belgrano, que había leído a Jovellanos, a Quesnay, a los fisiócratas, y va a ser una especie de unión entre esos pensamientos, ¿no? También de Belgrano, como Moreno, como San Martín, va a ser un gran lector de un grande que es Shakespeare, ¿no? Y que es uno de los primeros críticos ingleses de la monarquía absoluta. Es decir, es el primero que critica con una crudeza extraordinaria a la monarquía inglesa, con sus obras como Ricardo III, como Hamlet, donde aparecen las peores miserias encarnadas en estos seres supuestamente superiores que eran los reyes. Y como dice Eric Hobsbawm, esa literatura crítica shakespeariana va a ayudar al surgimiento de una literatura crítica política, ¿no? Que va a ser la literatura inglesa del siglo XVII, que va a ser muy leída por Manuel Belgrano, por José de San Martín, por Mariano Moreno, que es la literatura de los Hobbes, de los Locke, aquellos críticos de la monarquía inglesa que van a provocar en 1648 la primera revolución inglesa, la revolución que establece que el rey no es un ser superior, sino que es un ser que debe estar sometido al control parlamentario. John Locke, que es un autor muy leído por San Martín, por ejemplo, dice que existe el derecho a la rebelión, que cuando el monarca no cumple sus funciones, el pueblo tiene derecho a sublevarse, por ejemplo, ¿no?
A partir de la enciclopedia, el orden alfabético impone un orden temporal, un orden científico alejado del dogma católico, y empiezan a publicarse artículos extraordinarios en la enciclopedia de la mano de Diderot, d'Alembert, el propio Voltaire, ¿no? Y esta enciclopedia apasiona, por supuesto, a nuestros patriotas, ¿no? Que van entonces incorporando elementos a su acervo revolucionario. Y por supuesto, hay dos autores que son muy estudiados, tanto por Belgrano como por Moreno, abogados, que son Voltaire y Rousseau. Voltaire es un gran crítico del poder de la Iglesia, es una persona católica, pero muy crítica del poder de la Iglesia, y Rousseau va un poco más allá de los contractualistas británicos que hablaban del pacto social, esta idea de que el rey está sometido a un pacto con la sociedad, y dice que en vez de un pacto tiene que haber un contrato social. Ese contrato es evidentemente la Constitución. Constitución que se va a dar primero como un país pionero en los Estados Unidos, y por eso también son muy leídos los padres fundadores de los Estados Unidos, tanto por Belgrano, por Moreno, como por San Martín. Ahí lo tenemos a Jefferson, Adams, Madison, que son Hamilton. Curiosamente, estos tres padres fundadores nuestros le daban mucha importancia a la literatura norteamericana, cosa que no ocurrió después por nuestra formación muy afrancesada. La Revolución Norteamericana prácticamente no es mencionada en nuestras escuelas secundarias como elemento productor de conciencia ideológica. Fíjense que estamos hablando de muchos años antes de la Revolución Francesa, 13 años antes, donde se proclama la República, la división de poderes, los derechos del hombre. Es interesante entonces ver cómo se va conformando esta mentalidad, que en el caso puntual de Mariano Moreno tiene que ver con un muchacho que la suerte lo lleva a Chuquisaca, una persona de una familia de escasísimos recursos, y que cae en Chuquisaca, en la casa del obispo Terrazas, por una recomendación de su amigo Fray Cayetano Rodríguez, y cuando llega a Chuquisaca va a la casa de este obispo, que era un obispo que tenía la buena costumbre de, en vez de quemar los libros que la Inquisición incautaba, los dejaba en su biblioteca. Entonces, cuando llega el joven Mariano Moreno a estudiar Derecho y Teología, se encuentra con una biblioteca de 6.000 volúmenes donde están todos los libros prohibidos de la Revolución Francesa, los libros ingleses, y él lleva un prolijo cuaderno de Chuquisaca, donde comenta esos autores. Volney, autores muy interesantes, ¿no? Que constituyen la biblioteca de Mariano Moreno, de alguna manera, en esa lectura enfermiza. Su hermano Manuel cuenta que sufrió una especie de empacho de libros, ¿no? Que tuvo hasta un malestar físico de leer tanto, de querer leer tanto, porque no sabía hasta cuándo iba a poder disfrutar de esa biblioteca prohibida, hasta cuándo iba a quedar ahí todos esos libros. Yo creo que es muy interesante además recordar que Mariano Moreno fue, como gran lector de Rousseau, en esta idea del contrato social, en la idea del valor de cada individuo, de cada ser humano, ¿no? La importancia de la libertad de prensa. Fue el fundador de La Gaceta, nuestro periódico de la Revolución. Él sabía que en el Buenos Aires de 1810 el 90% de la gente era analfabeta, porque eran esclavos, porque eran pobres, porque estaban marginados del poder, y por lo tanto saca 2 decretos en su carácter de secretario de Guerra y Gobierno de la Junta, uno por el cual la Gaceta debía ser leída en los cuarteles y otra por la que debía ser leída en las misas, terminada la misa, por los sacerdotes. De manera tal que un periódico que tenía una tirada de 600, 700 ejemplares terminaba llegando a prácticamente toda la población, ¿no? En un acto de mucha genialidad, ¿no? De mucha viveza y astucia. En el número 1 de la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno inserta esta frase que es realmente muy interesante y habla de la importancia de la ilustración, de por qué hay que tener un periódico, por qué la revolución tiene que tener un periódico, ¿no? Y decía, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos,
Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir jamás la tiranía. A mí me parece que hay dos cosas acá muy impresionantes, ¿no? Si los pueblos no se ilustran, o sea, la importancia de la educación, si no se vulgarizan sus derechos, si no, la gente no sabe qué derechos lo asisten, ¿no? Qué derechos tiene. Y si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe. Fíjense qué precisión en estas palabras, con este afán didáctico que tiene la Gaceta, ¿no? Mariano Moreno dona todos sus libros para la fundación de la Gaceta, lo mismo hará Manuel Belgrano. Esos son los primeros libros que se incorporan a la biblioteca pública, ¿no? Y en esto también está San Martín, gran fundador de bibliotecas, ¿no? Funda la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago, la Biblioteca de Lima. Cuando San Martín ingresa en Santiago, le ofrecen un premio en dinero que él lo destina para la fundación de la Biblioteca Pública de Santiago. Y cuando está en Lima, como protector del Perú, funda la Biblioteca de Lima y dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. En el caso de San Martín es muy interesante pensar que su formación intelectual comienza muy tempranamente, porque San Martín muy tempranamente se incorpora al ejército español. Recordemos que a los 11 años ingresa al ejército y a los 13 ya es un oficial. Y esto lo lleva a contactarse con el sector más progresista del ejército español, el sector liberal, que leía mucho, que tenía la posibilidad de leer libros prohibidos, libros en francés. Y además, San Martín agrega un libro que lo va a acompañar toda su vida, que va a ser El Quijote. El Quijote de la Mancha, recordemos, un libro que tiene sus dos partes, un libro tremendamente crítico de su época. Recordemos simplemente una de las escenas más explícitas del Quijote, que es la escena del cura y el barbero, donde queman los libros que consideran inapropiados, los libros que están, entre comillas, enloqueciendo a don Alonso Quijano, ¿no? Al Quijote. Eso es una referencia evidente a la Inquisición, ¿no? Es muy interesante esta proximidad de San Martín con el Quijote, ¿no? Este libro maravilloso. Y San Martín será una persona de una lectura amplísima. Leerá muchísima filosofía, leerá los grandes filósofos griegos, por supuesto, ¿no? Leerá Plutarco también, las vidas paralelas, que fue un libro muy importante en su momento. Leerá los filósofos de la Revolución, pero también es un lector esotérico, una persona que le da mucha importancia a las religiones orientales. Una persona muy amplia mentalmente, así que también hay en su biblioteca una cantidad importante de libros de medicina, cuestiones de herbolarios, mucha cuestión en torno a las plantas medicinales, mecánica, relojería. Bueno, una persona de casi como uno lo pensaría como esos personajes del Renacimiento, esos hombres sabios, ¿no? Que todo le interesa y que de todo lee un poco. La biblioteca de San Martín es una biblioteca muy importante, la que tenemos por suerte registro de más de 700 volúmenes, la que consideraba parte esencial de su vida. Pensemos que la trae de Europa y dona una parte a la Biblioteca de Mendoza y se traslada a Chile con la biblioteca. Considera que es algo esencial y la lleva en el cruce de los Andes, y además por las noches le leía a sus soldados analfabetos partes que él creía interesantes de algunos libros que consideraba que eran muy valiosos, ¿no? Así que San Martín está siempre muy dispuesto a fomentar la lectura. Y es muy interesante lo que dice San Martín, un hombre, como digo, que escribía extraordinariamente bien, ¿no? Un hombre de mucha lectura, sobre por qué el poder quiere mantener a la gente en la ignorancia, ¿no? Dice: convencido sin duda el gobierno español de que la ignorancia es la columna más firme del despotismo, puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano
manteniendo su pensamiento encadenado para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad. Cuando decía esto, San Martín publicaba también en el Perú un libro prohibido, uno de los libros más prohibidos por la Inquisición, que eran los comentarios reales de los incas, porque él decía que además de la filosofía europea había que conocer la filosofía americana, ¿no? Que había que poner en práctica esos valores de la patria india, la patria indígena que nos había precedido. De ninguna manera para desmerecer a Sarmiento, pero creo que la primera persona que se ocupó de la educación en nuestro país fue Manuel Belgrano. Él tenía un cargo en el consulado. Cuando él se recibe en Salamanca, por sus condiciones lo nombran secretario del consulado, que era un organismo colonial destinado a la economía, a las actividades económicas, y él introduce como elemento central de la economía la educación. Él dice que un elemento central de la economía de cualquier país es el estado de la educación, que por lo tanto hay que fomentar la educación, ¿no? En ese mismo texto, insisto, 1796, Manuel Belgrano escribe el primer proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, cosa que resulta bastante desconocido para mucha gente. Él propone que las escuelas estén sostenidas por el Estado y sean de carácter obligatorio, y que además esas escuelas concurran en igualdad de número niños y niñas. Novedad absoluta, teniendo en cuenta que el régimen colonial prohibía prácticamente la educación de las mujeres. Así que Belgrano, que es la primera persona que habla de género en estas latitudes, tiene otro texto maravilloso sobre la igualdad del hombre y la mujer, donde absolutamente justifica que la mujer es exactamente igual al hombre, que está en capacidad de estudiar en los 3 niveles, lo cual para la época que estamos hablando es algo verdaderamente increíble, ¿no? Es muy conmovedor pensar en la soledad en que pensaba este hombre. Por lo tanto, Belgrano creo que debe ser reconocido además como una persona de las que más intentó hacer por la educación. Recordemos que cuando él, en un caso raro de un funcionario público, él llega a la gestión pública rico y se va pobre. Cuando ya está pobre y después de los triunfos extraordinarios de Tucumán y Salta, le dona a la Asamblea del 13 40.000 pesos oro, que son más o menos $4.500.000 de hoy. Los dona para hacer escuelas, 4 escuelas. No quiere nada, ¿no? Incluso hasta consejos de amigos que le decían que podía retirar una parte de ese dinero para él, que le correspondía. De manera tal que Manuel Belgrano ve diluirse el sueño y muere sin que ninguna de las 4 escuelas fuera terminada. La última escuela que se terminó fue la de Jujuy en el año 2005. 200 años de demora para cumplir el testamento de Manuel Belgrano, una verdadera vergüenza. Comparto la desesperación por la educación, le decía San Martín, ¿no? Y él decía que no comprendía cómo no se entendía que no había funcionario público más importante que el maestro, que el docente. Y no entendía cómo, porque dice, los funcionarios son seguramente padres. No entendía cómo no valoraban que sus hijos estaban en manos de esas personas que ellos mismos sometían a la miseria y a la ignominia. En un texto extraordinario, ¿no?, sobre la educación. Es decir que ahí está Manuel Belgrano hablando de la educación pública, en lo que lo va a seguir su querido amigo y de alguna manera discípulo, Mariano Moreno. Mariano Moreno establece el régimen del sueldo docente y la jubilación docente. Es el que establece la jubilación docente y también tiene palabras muy interesantes en torno a la importancia del maestro, ¿no? Y ambos coinciden en esto de que nadie debe ganar en el Estado, dice Mariano Moreno, que un maestro, cosa que fue muy escuchada, como todos sabemos. San Martín fue, como digo, un gran impulsor de la educación, un gran impulsor del libro, y termina sus días leyendo. Quiero terminar con esto, ¿no? Sus últimos momentos son leyendo, no él, porque ya había quedado ciego. Hay ahí una situación muy borgiana, si ustedes quieren. Será entonces su hija Mercedes la que le leerá hasta los últimos momentos y la que escribirá las últimas cartas. En una de sus últimas cartas
él habla de, porque su amigo O'Higgins le pregunta si es feliz. Y entonces él le responde de una manera extraordinaria. Dice que él podría tomar a la ligera esa pregunta y decir, como dice la gente, sí, claro, soy feliz, ¿no? Pero que ya que se trata de una persona que es un correspondiente, miren qué lindo, ¿no? Correspondiente, es todo lo que quiere decir correspondiente. Le va a contestar como se lo merece. Y le dirá que primero fue feliz porque pudo ayudar a la liberación de países y mentes, dicho así. Segundo, es feliz porque tiene a su hija, a sus nietas. Y tercero, no, porque está lejos del lugar que más quiere en el mundo, que es su patria y particularmente su Mendoza. Termina diciendo que su hija, a pedido suyo, le está ayudando a aprender griego, que siempre es algo que quiso, y que está muy emocionado y muy entusiasmado con una palabra griega que cree, dice él, una de las palabras más bellas del lenguaje universal, que es la palabra empatía, que quiere decir saber ponerse en el lugar del otro. Bueno, ojalá que aprendamos estas lecciones de nuestro querido libertador. Muchísimas gracias.